La historia de la obra Trilce. En el año 1992, desde Lima, Perú, César Vallejo publica su obra titulada Trilce, que según el biógrafo de la etapa peruana del poeta Juan Espejo Asturriaga, cuenta que originalmente la obra se iba a titular Cráneos de Bronce, pero Vallejo, al escuchar las burlas de sus amigos, lo quiso cambiar. Pero ya que las 3 primeras páginas del libro habían sido impresas, el impresor le avisó que la modificación de las hojas con los cambios solicitados costarían 3 libras más, lo cual equivaldría para ese entonces 30 soles. Debido a esto, Vallejo empezó a repetir la palabra 3, y poco a poco fue deformándola hasta que se le trabó la lengua y en un ceseo salió la palabra Trilce. Luego de eso, él nombró así a su obra y lo firmó con su nombre. Y cuando le preguntaron sobre el significado del nombre Trilce en una entrevista en 1931 con el periodista español César González Ruano, Vallejo contestó que realmente no quería decir nada, que fue solo una invención suya y que por eso nombró así a su obra. También hay otras teorías que relacionan al origen del nombre a la unión de las palabras triste y dulce, e incluso a otras que mencionan que venga de un nombre de una flor que crece en Santiago de Chuco, lugar donde creció el poeta. Sin embargo, hasta ahora no hay ninguna explicación que sea totalmente satisfactoria sobre el origen de esta palabra. Esta obra constituyó un ejemplo de renovación del acto poético esencial, un esfuerzo de reducir el lenguaje a lo indispensable para alcanzar lo esencial, ya que incorpora mecanismos violentos del lenguaje para evidenciar a un sujeto en crisis que muestra su orfandad en un hogar extrínseco, que pone en escena la intemperie del ser. Esto quiere decir que Vallejo aborda en su libro planteamientos como la crisis del hombre moderno y la apuesta radical del lenguaje. Todo esto es debido a que Vallejo escribió esta obra en una etapa muy dramática de su vida, el cual involucraba la muerte de su madre en agosto de 1918, un fracaso amoroso que terminó trágicamente en 1919, el fallecimiento de su amigo, el escritor Abraham Valdelomar, en noviembre de 1919, al ser despedido de su puesto de maestro a fines del año 1919 en Lima, y a su estadía como prisionero en la cárcel de Trujillo durante 112 días, donde fue acusado de manera injusta, esto a raíz de una participación que tuvo junto a sus 2 hermanos en los disturbios en Santiago de Chuco, el 1 de agosto de 1920. Esta última experiencia fue precedida por la angustia de más de 2 meses de persecución y vida clandestina. Trilce, una de sus obras cumbre, cuyo significado es considerado por muchos triste y dulce, pero también hace referencia que el título de este poemario fue establecido porque Vallejo en muchos de sus poemas empleó el número 3, influenciado por el gran pensador y renovador Antenor Orrego, gran amigo de César, que logró que ésta pueda plasmar sus ideas con originalidad. Por tal motivo es considerado como una obra donde rompe los parámetros de la escritura estableciendo un propio lenguaje. Dicho poemario está conformado por una serie ininterrumpida de 77 poemas sin título, numerados con dígitos romanos. Esto lo distingue notoriamente de su antecesor, Los Heraldos Negros, cuyos poemas no solo constan de un título propio, sino que integran a la vez grupos definidos según su temática. Esta peculiar estructura trilceana nos indica que debemos ver en cada poema del libro una unidad subsistente por sí misma y en sí misma. En el mensaje que nuestro poeta César Vallejo, con su hermosa obra Trilce, nos transmite una cadena de sentimientos y emociones
resaltando la tristeza y melancolía ante una política aparentemente rica, pero verdaderamente pobre, cubierta con una manta vieja y agujereada, que solo es limpiada por aquellas personas cuyo interés es aparentar una falsa imagen, para luego guardarla en un ataúd. Una política donde el pueblo no vive en una tierra con grandes praderas, donde se puede observar la salida del sol en el horizonte, sino una prisión de grandes paredes donde solo se encuentran murmullos y radica un sentimiento de opresión, donde los buenos son considerados malos, los humildes y los solidarios como presumidos, los justos como injustos. Este poemario nos deja la evidencia de aquella fiera pacífica que llevaba dentro Vallejo, un arma tan poderosa, pero a la vez tan sumisa, la palabra que tiene el poder de hacer resurgir de las cenizas a los hombres, como un fénix renovado y luchador, decidido a afrontar cualquier obstáculo, con el fin mancomunado de ser verdaderamente libres y poder sentir la brisa del mar recorriendo nuestro rostro. Nos expresa sus recuerdos de la infancia, en donde jugaba y se sentía como un ave que podía volar hacia cualquier dirección. Tenía un alma joven, inocente, limpia y pura, y sobre todo revive el amor que siente por su madre, palabras de cariño que calentaban el corazón y le hacían sentir vivo, protegido y amado. Gracias a los hermosos poemas del gran poemario Trilce, a continuación voy a declamar el poema número 15. En el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada. O tal vez, ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche, entre tus tiernos puntos, un cuento de Daudet. Es el rincón amado, no lo equivoques. Me he puesto a recordar los días de verano idos, tu entrar y salir, poca y harta y pálida por los cuartos. En esta noche pluviosa, ya lejos de ambos dos, salto de pronto. Son dos puertas, abriéndose, cerrándose, dos puertas que al viento van y vienen, sombra a sombra. Se refleja la melancolía y nostalgia como resultado de la pérdida de un ser amado, donde por medio de repetitivas alusiones que es un pasado añorado y se evidencia a través del dolor y la tristeza de manera dulce y emotiva cuando recuerda a su pareja ausente. En 1923, tras publicar Escalas melografiadas y Fabla salvaje, César Vallejo marchó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro. Fundó la revista Favorables París Poema en 1926. En 1928 y 1929 visitó Moscú y conoció a Mayakovsky. En 1930, César Vallejo viajó a España y publicó la segunda edición de Trilce. De 1931 con su novela Tungsteno y el cuento de Paco Yunque y un nuevo viaje a Rusia. En 1932 escribió la obra de teatro Look Out y se afilió al Partido Comunista Español. Regresó a París, donde vivió en la clandestinidad y donde tras estallar la guerra civil reunió fondos para la causa republicana. Entre sus otros escritos destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas corre el río. Póstumamente aparecieron Poemas humanos, que fue publicado en 1939.
Grandes personajes que tienen un vínculo especial con la literatura y que conocen de ellas hablan muy bien de nuestro gran poeta César Vallejo. Por ejemplo, a palabras de Thomas Merton, Vallejo fue un reconocido escritor católico estadounidense, afamadamente conocido como el Padre Luis. Dijo que César Vallejo es el más grande poeta católico desde Dante y que por católico entiendo como universal. Es interesante la acotación entre Dante y Vallejo, ya que ambos fueron muy únicos y extraordinarios en lo que hicieron en cuanto a la literatura universal. Cabe destacar que Merton fue uno de los pocos traductores de los poemas de Vallejo, modificando algunos de ellos, pero siempre manteniendo y respetando la esencia del ilustre peruano. Para Martin Seymour Smith, quien fue un poeta, crítico literario y biógrafo británico, se trata nada más y nada menos que del poeta más grande en el siglo XX en todos los idiomas. Todas sus obras han sido célebres. Ninguna desentona para decir que tuviera chispazos de genialidad. Y es cierto, en todas las obras de César Vallejo hay un equilibrio en cuanto a exquisitez y talento. También para nuestro compatriota Rivero Ayllón, quien es la vívida memoria de la cultura peruana contemporánea, escritor y periodista, dice lo siguiente: César Vallejo fue un reencarnado, según mi interpretación. Más allá de lo que uno crea, ha sido un hombre de otro tiempo, que ha visto antes el futuro. Si uno lee sus textos, hay futuro haciendo. Esta idea lo complementa haciendo referencia a las palabras premonitorias que Vallejo escribió en su obra Piedra Negra sobre Piedra Blanca, donde básicamente predice su muerte. Hablando sobre su escritura, Ayllón dice lo siguiente: la escritura de César Vallejo tiene la importancia, no solo política, sino de haber dado un lenguaje desnudo de todo su artificio, que se llame pues metáfora, imagen o paradoja. Él dice sincera y llanamente las cosas que le brotan del alma. Estas son algunas de las opiniones de los personajes más importantes de la literatura, y que al igual que nosotros, como estudiantes, ellos se rinden ante la genialidad que demostraba Vallejo en cada una de sus obras.